Hoy quisiera compartir con ustedes algo que seguramente usted lo ha escuchado alguna vez o lo sabe, pero que no es en vano recordarlo. Y me gustaría que usted tenga esto que voy a compartirle como que lo pueda mantener en sus pensamientos, para que cuando llegue el día, ¿se acuerdan? La semana pasada predicó Juan Manuel y predicó Santiago de que Jesús tomaba nota, dice que en el último tiempo, cuando Jesús venga, en Mateo 25, Él iba a poner a su derecha a las ovejas y a la izquierda a los cabritos. Y entonces le iba a preguntar, y los de la derecha le preguntan: Señor, ¿por qué nos pones aquí? Y le dice: porque tuve sed y me dieron de beber, tuve hambre y me dieron de comer, estuve enfermo y me visitaron. Y ellos dicen: ¿cuándo hicimos eso? Si no te vimos. Cuando lo hiciste a uno de estos más pequeños, lo hiciste conmigo. Y a los de la izquierda le dice lo mismo, le dice: ustedes no me fueron a visitar, no me dieron. Y dice: ¿cuándo te vimos? Cuando no lo hiciste con uno de los pequeños o de otras personas, no lo hiciste conmigo. Entonces es muy importante conocer la voluntad de Dios. ¿Por qué Florencia se arriesga a ir a otro país sin seguro si se le llega a doler la muela? Yo recuerdo, Santiago me habla un día, me dice: me duele la muela, bueno, anda al dentista. Le digo: $200 sale una amalgama, que acá sale, no sé cuánto sale ahora, pero no sale $200. $200 son 70.000 pesos más o menos. No, 150.000 pesos. No sale eso. O sea, que te hagan, y además si vas a la facultad te lo hacen gratis y hasta te pagan el colectivo, creo. ¿Por qué lo hace? Bueno, porque ella cree que es la voluntad de Dios. No es un capricho, ella cree que Dios quiere que ella haga eso. Y entonces dice: ¿por qué Dios no suple? Si Dios suple, y lo va a hacer, porque cuando Dios te pone quieras que vos hagas algo, no quiere decir que se te van a allanar todos los caminos, quiere decir que tu fe va a ser probada, y cuando tu fe se ponga en práctica, vas a ver cómo Dios respalda. Amén. Entonces, conocer la voluntad de Dios para todos nosotros es fundamental. Todos nosotros estamos en este mundo por algo. No somos un accidente de alguien que tuvo una noche con una mujer y nacimos nosotros. No somos eso. Somos un proyecto de Dios. Dios nos pensó. Aunque no conozcas a tu padre y a tu madre, te hayan abandonado, Dios permitió que nosotros estemos en este mundo, en este tiempo, aquí, en este país, porque Él tiene algo con nosotros. Él tiene algo con tu vida. Y es una gran bendición poder saber qué es lo que Dios tiene con nosotros. Y yo quiero hoy ayudarle a usted. Si usted, porque hay cosas que son generales para todos los hijos de Dios, para toda la humanidad. Hay cosas que son generales. ¿Qué significa generales? Que todos, que es la voluntad de Dios para toda la humanidad. Cuando yo hago eso, que es la voluntad de Dios para todos, puedo encontrar, y seguramente Dios me va a mostrar lo específico para mi vida, lo que Dios quiere con vos. Otra vez, si yo hago lo que entiendo que tengo que hacer, entonces Dios me va a dar lo que yo tengo que hacer, yo personalmente. Si yo entiendo lo que Dios quiere de todos nosotros, también entenderé lo que Dios quiere de mí. Me gustaría que veamos Mateo capítulo 6. Hoy quiero hablar de la voluntad de Dios para mi vida, para tu vida, para la mía, pero yo te lo digo para la tuya. Te hice un lío bárbaro, pero vos lees lo que dice ahí. ¿Qué dice? La voluntad de Dios, bueno, estaba antes, ahí está. La voluntad de Dios para mi vida, es decir, para mi vida, la tuya. Ore conmigo. Padre, hágase en mí tu voluntad, y que mi vida sea certera en vivir el propósito
para el cual estoy aquí. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dice Mateo capítulo 6: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Vemos que Jesús manda a sus discípulos a que se haga la voluntad de Dios. Y ese es algo que va a ocurrir sí o sí. La voluntad de Dios algún día en esta tierra será una realidad. Está en la Biblia. Cuando usted lee el Apocalipsis, no es un libro que nos asuste a nosotros, ni es un libro de derrota. Es un libro donde al fin el propósito o la voluntad de Dios se hará en esta tierra. Le pese a quien le pese, le guste a quien le guste, esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Entonces, hacer la voluntad de Dios es algo que nosotros deberíamos interesarnos, porque sí o sí se va a hacer. Es más, la Biblia dice que llegará el día en donde toda la gente, aún los demonios, se van a arrodillar ante Jesús. Sí o sí se van a arrodillar. Hoy muchos reniegan de Jesús, no creen en Él, lo menosprecian, lo atacan, lo persiguen, pero un día todos se arrodillarán, aún los enemigos se arrodillarán reconociendo que Él es el Señor. Entonces, una de las cosas más importantes es conocer la voluntad de Dios. Y yo quisiera que veamos un versículo que se encuentra, ¿podés ir pasando por favor? En Mateo 22 del 34 al 40. Los fariseos le hacen una pregunta, porque él había hecho callar a los saduceos, que eran otro grupo. No importa la historia esa. Vamos a leerlo. Dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas. Entonces, el mandamiento es lo que el jefe dice que sí o sí se tiene que hacer. Está expresado así, de esa manera. Amar a Dios no es una opción para el hombre. Amar a Dios es la voluntad del hombre, de Dios, para con nosotros. Entonces, pone la otra plaquita, por favor. Hay 4 grandes temas que yo debo ver si se cumplen en mi vida. 4 cosas que están en la Biblia que son para todos. Pone la próxima. Amar a Dios con todo nuestro ser y amar al prójimo como a nosotros mismos. Amar a Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Que yo lo ame a Él. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Que yo ame a mi prójimo como me amo a mí mismo. Eso no es tan difícil de entenderlo, ¿verdad? Ahora hay que hacerlo. Amar a Dios con todo nuestro ser, dice, con alma, espíritu, con tus fuerzas. Y hay otro versículo más que también nos revela cuál es la voluntad de Dios para todos los que somos cristianos. Se encuentra en Mateo 28. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, yo soy el dueño del cielo y de la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El primero de los versículos que revela la Biblia dice que hay que amar a Dios y hay que amar al prójimo. Y ahora Jesús está diciendo: no solo quiero que hagan esas dos cosas, quiero que vayan y prediquen el Evangelio y quiero que hagan discípulos.
Poné la otra plaquita. Entonces, otra de las cosas que Dios quiere es que todos prediquemos el evangelio. Recién escuchaba a este jovencito que daba testimonio de que se le pinchó la goma y tenía gloria a Dios que tenía una goma de auxilio. Parece una tontera, ¿verdad? Más vale que tiene una goma de auxilio. Pero él le dio toda la gloria a Dios, por eso estaba asustado. Y yo entiendo, yo recuerdo una vez salí con mi papá a andar en moto y no sé qué se le ocurrió a mi papá. Tenía una moto, una segunda serie mi padre. Miren qué motito. Y me llevaba allá arriba y de pronto dice, me parece que no tengo nafta. Y me agarró un miedo a mí. No, volvamos, no, volví. Y empecé a llorar porque nos quedamos sin nafta y estábamos en medio de no sé dónde estábamos. Al final me pegó un saque mi papá y me dijo, deja de tener miedo. Bueno, lo cierto es que este jovencito dio gracias a Dios y nos predicó, ¿o no? Tengan confianza que el Señor está siempre. Predicar es hablar del amor de Jesús, es verlo a Dios en todo momento, y hacer discípulos, ya te lo digo. Entonces, básicamente hay 4 cosas que todos sus hijos debemos hacer. 4 cosas. Póneme la otra plaquita para que no se lo olvide. No tenés otra voz. Ahí está. Es amar a Dios con todo nuestro ser. Y piense usted, ¿lo estoy haciendo? Amar al prójimo como a nosotros mismos. Si usted no se ama, seguramente no puede amar al prójimo. Pero si usted ama a Dios, seguramente Dios le revelará que usted tiene que amarse a usted mismo. Predicar el evangelio y hacer discípulos. Y esto no tiene que ver con la visión celular, con el G12, con que mi líder me obliga, con que a mí no me gusta, yo no soy evangelista. No tiene nada que ver con eso. Es la voluntad de Dios para todos nosotros. Y escuche, Dios no nos pide algo que nosotros no podamos hacer. Si Él nos pide algo es porque lo podemos hacer. No le pidió Jesús, sino que Pedro se mandó y le dijo, quiero caminar sobre el agua. Y Jesús le dijo, bueno, venga. Algo que es imposible se hizo posible porque tenía fe Pedro en que podía hacerlo. Así que las dificultades están en nuestra vida, no hay ninguna novedad. Estamos aquí, pero eso no implica. Alguien se puede excusar, bueno, yo soy tímido, yo soy músico, no me gusta predicar, no, pero no te gusta amar a Dios. Y yo quisiera hoy simplemente darte algunos puntitos, consejos de cómo nosotros, cada uno, deberíamos cumplir con estas 4 cosas. Tenerlo en mente. Hagamos lo que hagamos. Puede ser un gran comerciante, puede ser un empresario, puede ser un trabajador, un albañil, alguien que, no sé, alguien que haga limpieza en la casa. Pero eso no implica que no puedas cumplir o que no podamos cumplir esta voluntad de Dios. Recién lo escuchaba a Isaías, que él contó ese testimonio, cómo le vinieron a ofrecer un trabajo muy bueno. Muy buen trabajo. La Volkswagen no es un mal trabajo, es un buen trabajo. No le voy a decir el número para que usted no le pida prestado, pero gana mucho más que 60.000 pesos al mes, mucho más. Pero él de pronto entendió que estos 60.000 pesos que él ganaba eran una bendición de Dios, escasa, pero cuando él fue fiel en lo poco, Dios empieza a darte más. Y empezó a adorar a Dios en medio de esta situación difícil. En vez de ser desagradecido y quejoso, que lo dice que al principio lo era, pero cambió de actitud. Y eso es lo que Dios busca de cada uno de nosotros, que en los momentos difíciles nosotros aprendamos a ser verdaderos hijos agradecidos. Entonces, ¿qué es amar a Dios? En primer lugar, uno no puede amar a quien no conoce. Entonces necesitamos conocerlo. Vieron que acá en el ambiente cristiano se usa. En el ambiente mundano no se usa. Pero en el ambiente cristiano se usa, por ejemplo, que un joven diga, me estoy conociendo con alguien. Eso quiere decir que tiene interés en formar una pareja con esa persona, ¿verdad? En el mundo forman pareja y después se conocen, pero en Cristo no es así.
Y es cierto, se conocen, son amigos, van hasta que ven si se aman, se despierta el amor. Bueno, con Dios es exactamente lo mismo. No puedo amar a quien no conozca. Él me puede decir que yo lo ame, pero me puede ordenar, pero no puedo amarlo a menos que lo conozca. Entonces lo primero que yo tengo que hacer para cumplir el primer mandamiento es preocuparme en conocerlo a Dios, tratar de conocerlo. Y lo más lindo de eso es que Dios quiere darse a conocer. La Biblia me dice que si yo lo busco, Él se revela. Por eso no es en vano que vengamos, no es en vano que nos reunamos, no es en vano que vayamos al lugar donde se habla de Dios, donde se canta, no es en vano, porque en algún momento Dios empieza a revelarse a nuestras vidas. Yo recuerdo, antes de ser cristiano, sentía un deseo de conocerlo a Dios. Yo iba a la misa, pero la verdad que salía de la misa, me gustaba cómo cantaban, entendía lo que el sacerdote hablaba, pero no estaba dispuesto a hacerlo. Entonces dije, yo soy un hipócrita. Voy allá, me golpeo el pecho por mi culpa, pero yo hago lo que se me da la gana. Entonces un día fui y hablé con el sacerdote y le dije, la verdad que soy un hipócrita. Y ahí hice algo malo, como todos los que vienen acá. Yo me puse a juzgarlo también. Yo no tendría que haber hecho eso. Así que no voy a venir más, le digo. Por lo menos no vengo más. ¿Para qué voy a ser hipócrita? No vengo más. Y el sacerdote trató de convencerme, me dijo que vuelva otro día. Yo no volví más. Pero lo cierto es que yo no quería ser hipócrita con un Dios en el cual sí creía, aunque no lo conocía. Pero luego me entró una inquietud. Digo yo, sí tiene que haber un Dios. Y empecé una búsqueda del verdadero Dios. No una religión, sino el Dios verdadero. Y esa búsqueda en un momento hizo que Dios, por su infinita misericordia, se me revelara. Y me entró un amor por Él, porque yo no sé por qué, pero no hay forma de no amarlo una vez que lo conoces. No hay forma. Y cuando tenés esa experiencia con Dios, todo cambia. Lo que recién decía el pastor Ricardo, todo cambia cuando tenés esa experiencia. No es algo intelectual, es algo espiritual. Y uno, hasta que no tenga esa seguridad de que está conociéndolo a Dios, por supuesto que uno nunca llega a terminar de conocerlo. No puede decir, bueno, dice la Biblia que lo que conocemos de Dios es apenas el bordecito de su camino, de su manto. Así que siempre hay mucho más en Dios para conocer. Y para eso estamos intencionalmente buscar comunión. Por eso a la gente nos dice, un líder o alguien, tenés que orar. Sí, pero me aburre hablar solo. Bueno, es que usa la fe para no hablar solo. Por la fe nos conectamos con Dios. La oración debería ser para nosotros algo, un deleite. Tenemos que entender, que reconocer que a veces nos cuesta orar porque Dios es espíritu. Y necesitamos conectarnos en el espíritu, y no es tan fácil cuando nuestra mente está cargada de cosas. Por eso Jesús dice, vengan los trabajados y cargados. Es importante la quietud, es importante la fe. Tener comunión con Dios es una manera de amarlo, y hay que buscar un tiempo. Mire, mi esposa a mí me tiene no, está bien dicho eso. A mí me ha ayudado mucho a entender lo que es el tiempo de calidad. Porque ella tiene ese lenguaje del amor. Ella se siente amada cuando uno le da tiempo de calidad. Entonces me dice, vení, vamos a hablar, dale, hablemos. Entonces yo estoy tac, y ella habla y yo, sí, claro, porque según yo puedo prestar atención a esto y escuchar lo que me dice, hasta que se calla y me dice, si me vas a hablar conmigo, habla conmigo, deja lo que estés haciendo y habla conmigo. Entonces yo aprendí a que cuando ella me dice quiero hablar, uno de dos, o dejo de hacer todo o le digo dame 10 minutos, termino de hacer lo que estoy haciendo. Tiempo de calidad es eso, sentarte y prestarle el 100% de atención. ¿Está de acuerdo conmigo? Aunque usted pueda hacer otra cosa y escuchar, si está lavando los platos, usted puede está martillando, haciendo algo, usted puede escuchar lo que es. Pero tiempo de calidad no, me siento y te escucho 100% de atención. Bueno,
ese tiempo con Dios es importante. Dios es tiempo de calidad. ¿Tiene ese lenguaje del amor? Hay que darle a Dios un tiempo, el que usted disponga o el que Él te ponga. Pedro fue a orar con Jesús y Él le dijo: ustedes no han podido velar una hora. Así que mínimamente una hora por día debería ser lo que dedicamos a Dios. ¿Te parece mucho? ¿Y la novela? ¿Y el fútbol? ¿Cuánto dura un partido de fútbol? Y no, pero se fue volando el partido. 1 hora y media dura, 2 horas con el entretiempo. Entonces, ¿querés amar a Dios? Intencionalmente, hacete en tu agenda una hora para tratar de hablar con Él. También uno puede adorarlo, pone una música, adorar a Dios dentro de ese tiempo. Porque hay que aprender, para amar a Dios, Dios busca que lo adoremos en espíritu y en verdad. Hay que aprender a adorarlo. A Él le encanta que lo adoremos y a nosotros nos encanta adorarlo. Es una manera de expresar. Nos interesa conocer lo que Él piensa, está en la Biblia. Por eso leer la Biblia no es opcional. Bueno, yo no me gusta leer la Biblia. A mí tampoco me gusta, pero no es opcional. Como dice el pastor Ricardo, usted puede poner el audiolibro y escucharle, prestarle atención, porque ahí voy entendiendo y voy conociendo cómo Él piensa. Él me va revelando a través de su palabra muchas cosas. Me habla. Es increíble cómo Dios te habla a través de la Biblia. Vos no sabés si tenés que hacer una cosa u otra, pero Dios te habla, y aunque no tenga nada que ver el versículo que estás leyendo con lo que te está hablando, es increíble. La palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, no tomes como una obligación religiosa, tómalo como un privilegio. Conocer al ser más increíble que habita este mundo, amarlo a Dios, es el primer mandamiento. Tenés que conocerlo. No estoy hablando de una religión, estoy hablando de una persona que se revela. En Jesucristo podemos conocerlo, ver cómo Él actuó, amarlo a Él, servirle en su reino, poner su voluntad antes que la nuestra. Eso es amarlo. Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Es decir, que mi relación con Dios es cuando yo le obedezco por amor, no por miedo. Me va a castigar. No tenés que obedecer porque te va a castigar. Tenés que obedecerlo por amor. Negarte a vos mismo, hacer algo que a vos te gusta porque sabés que Él quiere otra cosa, por amor. Una vez hablaba con un joven. ¿Usted cree que es fácil ser misionero, por ejemplo? Dejar la seguridad de tu país. Yo tengo amigos que están, por ejemplo, el pastor Pedraza. Él está hace 30 años viviendo fuera de Argentina, en un país, su hija en otro, su otra hija en otro. A veces se juntan, son rechazados, problemas de papeles. Y uno dice: ¿para qué te amargas la vida si acá vivías tranquilo? Bueno, pero es por amor a Dios, porque es lo que Él me pide, y ahí hacer su voluntad es lo que yo quiero. No se entiende con la lógica, porque el amor no se puede explicar con la lógica. ¿No vio que la mamá le dice: ese chico no te conviene? Y ella dice: no, pero es tan lindo, tiene una nariz grande así. Pero ella lo ve lindo. Así es el amor, amén. Así que diga conmigo: necesito amar más a Dios. ¿Sabes? Yo creo que se lo conté a ustedes. Yo tengo mis bolsillos con papelitos y lo hago, y digo: Señor, lo hago como una ofrenda. Yo quiero dejar el mundo mejor. Entonces no voy a tirar basura. Y a veces voy por el campo, digo: ¿quién? Pero me quedo con el papel y lo hago como una ofrenda de amor a Dios. Usted dirá: pero está loco usted. Pero bueno, pero yo lo hago así. Es un pequeño gesto de amor a Dios. Amén. No importa si me ve uno u otro y está lleno de basura, no importa. Yo lo hago como una pequeña ofrenda a Dios. A veces llega la noche y ¿qué tal si le ofrendas a Dios una comida? Señor, tengo hambre, pero ¿sabes qué? Voy a
a darte esta ofrenda de amor por vos. Me voy a privar de comer por vos. Y usted dice, pero si Dios dice que misericordia quiere y no sacrificio, ¿para qué te va a sacrificar? Bueno, pero es una ofrenda de amor. O sea, no sé si alguna vez usted tuvo alguien enfermo y se le fue el hambre y usted pasó 24 horas sin comer por cuidarlo, por preocupación, por lo que sea, y no pasó nada, no se murió ni nada. ¿Sí o no? ¿No le ha pasado? ¿Y por qué un día no ofrendarle eso al Señor? Pero es entre usted y Dios nada más, no porque alguien te ve, no porque alguien te lo pide. Son tratos que vos haces con Dios. O de pronto ayudar a alguien, pero por amor a Dios, no porque Él se lo merezca. No sé, mira, si vos amás a tu suegra, gloria a Dios. Pero si no la amás, hace algo por amor a Dios. Invítala a cenar, que se cambie, llévala al mejor lugar, gastate lo que no tenés por tu suegra. ¿Cuántas suegras dicen amén? Y aunque ella no lo merezca, hazlo por amor a Dios. Señor, esto lo hago por vos nada más. Yo te aseguro que eso a Dios le cierra. Segunda cosa que tenemos que hacer: amar al prójimo como a nosotros mismos. Amar al prójimo. Una vez yo leí, no sé si usted comió alguna vez chicle bazooka. No sé si vienen todavía. Antes venían y tenían una historieta. Y yo me acuerdo de una, estábamos justo estaba en la primaria y abro el chiste, no eran chistes, no sé, historietas así. Y justo nos habíamos quedado haciendo algo, no sé, íbamos a sexto grado, séptimo grado. Y entonces ponen una pizza y el que cortó la pizza cortó mal, no sé, no lo hizo bien, y quedaba yo y otro amigo más que nos faltaba servirnos, y había un pedazo grande y un pedazo chico. Y entonces mi amigo me dice: servite vos primero. No, servite vos, le digo yo. No, servite vos, porque la educación es servirse primero más chico. Entonces yo me sirvo el más grande. Y mi amigo me reclama, me dice: hey, ¿por qué te sirvió? Le digo: ¿vos cuál te iba a servir más chico? Y bueno, ahí lo tenés, le digo. Pero eso lo había aprendido el bazooka. Claro, si él se iba a servir más chico, ahí lo tenés, le digo. El que vos querías. Bueno, el amor al prójimo hace eso, o sea, darle lo mejor al otro, como a uno mismo, ¿verdad? Darle lo mejor, escoger lo mejor para el otro. Hacer algo para bendecir. Mire, yo puse algunas cosas. Relacionarnos con amabilidad y con empatía. Veo que hay gente que es mala onda, que trata mal a la gente. Y la blanda ira, la blanda respuesta aplaca la ira, dice la Biblia. Pruebe usted eso. Cuando alguien lo trate mal, usted trátelo con respeto, trátelo bien, trate de no salirse las cadenas. Hágalo por amor, por decir: Señor, lo hago por vos. A este le pegaría un bollo, pero por vos. Le aseguro que empieza a dar resultado. Abra los ojos para ver la necesidad del que está cerca. Eso es muy importante. Habrá alguien que necesite: Señor, guíame a alguien, ayúdame si yo puedo tal vez darle una palabra de afecto a alguien. ¿Sabe que tenemos nosotros un don profético muy marcado si el Espíritu Santo está en nosotros? Y de pronto pedirle: Dios, dame una palabra de ánimo para alguien que esté desanimado. Y Dios quiere hacer eso por amor. Y nosotros mostramos amor cuando hacemos eso. Nosotros tenemos como iglesia un lema: ganar, consolidar, discipular, enviar. Pero si no está por el amor al prójimo, no sirve de nada. Si lo hago por obligación, no sirve de nada. Pero qué lindo es cuando la gente percibe que vos estás interesado en él genuinamente, y no que está buscando sumar un número, cumplir una meta o hacer tal cosa. Sin el amor al prójimo, las cosas no funcionan. Y Dios quiere que nosotros manifestemos ese amor al prójimo, que lo hagamos en todo momento. Que no nos peleemos con alguien por tonteras. ¿Usted vio esa película Relato Salvaje? Bueno, si no la vio, no la vea. Yo lo que me acuerdo de uno, que pasó uno en un buen auto y otro tenía un auto medio rotito, y el de buen auto no sé qué lo que hizo mal, y el auto rotito lo insultó, y este otro, o sea, por una tontera.
Pero resulta que después se queda, el del auto se le apaga, se le acaba la nafta, no sé qué le pasa, y lo alcanza en la catramina. Y entonces le pega con un palo, le rompe el auto, el otro se baja, al final se incendian los autos y se mueren los dos. Por una pavada. Pero ¿cuántas cosas pasan simplemente por dar lugar a la ira? Y si un poquito de amor, todo cambia. Amén. Usted no vio la película, así que no entiende. Ore por los amigos. Por ejemplo, ¿usted ora por sus amigos? Y ore por sus enemigos también. Pero no que le caiga fuego del cielo. Ore que Dios lo ayude, que le vaya bien, que le saque la amargura del corazón. No, es difícil orar así, pero hay que hacerlo. Perdone de todo corazón. Hay que comenzar en la familia. Si voy a amar al prójimo primero, mi prójimo primero es mi esposa, el más próximo. Luego los hijos, luego el tío, la tía. Sí, nosotros como cristianos que conocemos la voluntad de Dios deberíamos amar bien a toda nuestra familia. ¿Sí o no? Y si está peleado con alguien, dice la Biblia, en cuanto dependa de usted, pida perdón o trate de arreglar las cosas. Es probable que alguien no quiera saber nada con usted, pero usted no le guarde rencor, y si puede ayudarlo, ayúdele. Amén. Me gustaría que esta semana usted ponga en práctica esto de amar al prójimo, que busque a alguien. ¿Sabe? Hace estas 3 semanas yo le dije a los discípulos, vamos a hacer algo práctico, vamos a salir a la calle a dar café, a servir, a ayudar a alguien. No sé, si ve a alguien que se le pinchó la goma, ayúdelo. Si ve a una mujer, mucho más. Aunque esté bien vestida, usted vaya, párchele la goma. Bueno, parcha no, pero cámbiele la goma. Haga algo por amor al prójimo, aunque no te lo devuelvan y aunque no te conozcan. Solamente porque usted sepa que esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Es con usted que usted prácticamente ame al prójimo. Cede el asiento en el colectivo o en donde sea. ¿Se usa eso? ¿Se usa o no se usa? No se usa. Hablaba con un hermano nuestro que es profesor de un colegio y él tiene grupo de 12, 13 años. Y dice, es imposible dar clase, no me respetan, no me respetan. Me pongo a hablar y se pelean entre ellos, y cuando quiero poner orden no tengo el apoyo del director, no tengo. ¿Sabe dónde empieza todo eso? En la casa. Hay un problema tan serio en la casa que nosotros no le enseñamos a nuestros hijos a respetar a las autoridades en el colegio. Es más, a veces los padres van y pelean. Pero el amor al prójimo empieza a enseñarse en la casa. Y si usted ama a sus hijos, enséñele respeto y enséñele a amar a Dios y a respetar a las autoridades que son puestas por Dios. Tenemos mucho para hacer en casa, amén. Pero el amor al prójimo se le enseña. Yo recuerdo una vez que me robaron una goma del colegio, me la robaron. Entonces yo me fijo, no la encontré y le saqué a otro que se descuidó. Claro, a mí me lo hicieron yo. Entonces voy y le cuento a mi mamá. Al otro día me dijo, vaya y devuelve esa goma. Pero a mí no me la han devuelto. No importa, usted devuelve. Y tuve que ir a devolver. Che, mira, ayer te llevé la goma. No me di cuenta, le dije. Sí me había dado cuenta, pero me dio vergüenza decir que la había robado, ¿verdad? Entonces le digo, mira, sin equivocarme. Bueno, pero eso me sirvió a mí para saber, bueno, si me roban yo no tengo que responder de igual manera. Yo necesito respetar a otros y cuidar más mis cosas para que no me las roben. Eso es amor al prójimo. Diga conmigo, Dios quiere que yo ame a mi prójimo. A mí no me gustó que me robaran, y entonces yo hice lo mismo, pero estoy haciendo lo mismo que me hizo alguien que no me gustó que me hicieran. Entonces, aunque no me gusten, yo no voy a robar y voy a tratar de cuidar más mis cosas. La otra cosa que dice la Biblia, que todo es la voluntad de todos que hablemos, que prediquemos a Jesús. Si hemos conocido al Señor, tenemos que hablarle. No puede ser que veamos que la gente sufre, esté mal y no le demos aunque sea, hey, voy a orar por vos, o acércate a Dios.
No a la iglesia. A la iglesia nosotros le decimos la iglesia porque es la forma de acercarlo a Dios, pero si la persona se acerca a Dios, indudablemente luego en algún momento se acercará a quienes buscan a Dios también. Entonces, aunque sea, márquele el camino. Yo tengo un amigo que le mando mensajitos, le mando pequeños devocionales, porque él me dijo, ayúdame. Y yo le dije, yo le invité a la iglesia, pero bueno, hasta ahora no viene. Pero por lo pronto estoy haciendo lo que puedo, oro por él y lo ayudo enviándole algunas. Y él me agradece, gracias, gracias. En algún momento yo sé que Dios va a hacer algo en él. Así que usted no mida su fruto por la gente que trae. Más vale usted comparte el amor de Jesús y hable de otros. Eso sería predicar el evangelio. Intencionalmente invite a la célula. Intencionalmente usted levántese en la mañana y diga, Señor, poneme a alguien a que yo le hable. Si alguien está necesitado que me venga y me hable a mí, te aseguro que eso funciona. La gente te va a preguntar cómo, no sé, algo te va a preguntar y vos podés guiarlo al Señor, como le pasó a Cal Esteban. Estaba ahí, viene la gente y tenés que hablarle del Señor. ¿Qué tengo que predicarle? Que busque a Jesús. Es que yo no conozco tanto de la Biblia. No hace falta que sepas mucho de la Biblia. Predicá que hay una buena noticia, que Dios te ama y que si lo buscas lo vas a encontrar. Con eso basta. Y si te animás, decirle, hacer una oración, que venga Jesús a tu vida. ¿Es muy difícil? Nos da vergüenza. ¿Pero por qué nos da vergüenza? Si es algo bueno. No tiene que darnos vergüenza hablar de Jesús. A lo sumo te dirán no, pero nada más. Debemos esparcir este amor de Dios, porque esa es la voluntad del Señor. Y yo todo esto que te estoy diciendo tiene que ver con entender que Dios quiere que hagamos eso. Y lo más difícil, tal vez de todo, es lo último, que es hacer discípulos. Que significa enseñarle a guardar las cosas que yo les he mandado. Y de hacer discípulo a todas las naciones, enseñándole a guardar lo que yo te he mandado. Hacer un discípulo se requiere compromiso también de la otra persona. Yo no puedo discipular a Ricardo si él no quiere. Yo le puedo decir, Ricardo, vení, me gustaría ayudarte a crecer en la fe. Pero si me dice, no me interesa, yo no puedo hacer nada. Además de eso, lo que yo le enseño a él, debería yo vivirlo. Yo no puedo enseñarle de la fe si yo ando dudando de todo. No puedo enseñarle de la generosidad si yo no la tengo. No puedo enseñarle de la santidad si yo no la vivo. No puedo enseñarle nada que yo no viva. Por eso ser discípulo es mucho más difícil. Pero ¿cómo hago yo para ser discípulos? Empecemos en casa. Tus hijos pequeñitos, ellos tienen que ser los primeros discípulos. Por eso es que no basta con dedicar a un niño, ni traerlo el domingo a la escuelita, o el martes, o el sábado, como el día del niño ayer, sino mi primer discípulo tiene que ser los hijos. Enseñarles a amar a Dios, enseñarles a adorar a Dios. Los chicos son hermosos. Los niños son una tremenda bendición. Ellos están más cerca del Señor que nosotros. Pero uno puede empezar allí, tener un hermanito más chico, guíalo para lo bueno, no para lo malo. Yo me acuerdo, mi hermano me enseñaba cosas malas a mí. No me enseñaba bien. Pero bueno, él tampoco era cristiano, así que. Y los chicos más grandes no te enseñan, ¿no? Te enseñan cosas que no están buenas. Pero qué bueno sería que uno empezara en la casa. Hoy tal vez voy a decir, mis hijos están grandes. Nunca es tarde, porque si ellos te respetan podés hablarles del Señor. Si no están en el Señor, orar por ellos, invitarlos, hablarles del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hacer un discípulo no es algo fácil, pero también es la voluntad de Dios, que yo viva y le cuente a otro cómo hago para hacerlo. Amén. Ok, no es nada nuevo lo que te he dicho, pero si vos haces esto, te preocupás por lo menos por vivir esto, te aseguro que lo que va a ocurrir es que Dios mismo va a guiarte a lo que vos tenés que hacer y que quiere que vos solamente lo hagas. Él va a poner en tu corazón lo que quieras que hagas. Tal vez seas como ese de Misión Imposible, te asigna una misión y que se autodestruya para que nadie la sepa. Te guiará a alguna familia,
Te harás dinero para bendecir a algún orfanato, tendrás un orfanato, lo que sea, la voluntad perfecta de Dios para tu vida. Pero estas 4 cosas sí o sí tenés que preocuparte por hacerlo, sí o sí. No importa si tenés tiempo o no, porque en tu trabajo tenés gente y allí vos podés vivir tu cristianismo. Y ahí vos podés hacer discípulos, y ahí vos podés predicar el evangelio, ahí podés amarlos. Los dos, el primer mandamiento es amar a Dios y el segundo al prójimo, y prójimo hay en todos lados, a menos que vivamos donde, no sé. Y si sos una persona que no te gusta relacionarte, estás en problemas, necesitas aprender a relacionarte, sana tu corazón, porque somos seres relacionables y todo esto se basa con relaciones. Un discípulo es pasar tiempo, es escucharlo. Un discípulo requiere orar por ellos. Un discípulo requiere, como si fuera un hijo, que tenés que criarlo bien. Entonces algunos dicen: yo no quiero hacer discípulos porque apenas si puedo conmigo mismo. Pero quiero decirte que Dios quiere que puedas con vos y que ayudes a otros. En lo poquito, sé fiel, y dice la Biblia: sobre mucho te pondré. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? 4 cosas que te dije. Amarlo a Dios. Puedes preguntarle a tu vecino: ¿vos crees que lo amas a Dios? No le preguntas por las dudas, que no te pregunten a vos tampoco. Amar al prójimo. Para amarlo a Dios tenés que conocerlo, y para conocerlo tenés que buscarlo. Cuando vos vengas aquí, yo te animo a que hagas un altar, aunque nadie pase. Vos venís adelante y decís: Señor, quiero conocerte, revélate a mi vida. Te va a tocar el Señor. No empieces a adorarlo en serio, porque se pone brava la cosa, ¿eh? Cuando uno lo adora de corazón, Dios se te revela. Entonces no vas a tener una adoración así como diciendo: no me gusta la canción, ay, que están cantando. No vas a venir a eso, vas a venir a encontrarte con el Señor, que quiere revelarse cuando estamos juntos. Cuando estamos juntos nos ayudamos. Amén. ¿Podrías ponerte de pie, por favor? No es muy difícil lo que te he predicado, es mucho más difícil vivirlo. Pero empecemos amándolo a Dios, que es el primero. El pecado nos separa de Él. Por eso es que Dios dice: no quiero que peques, porque yo no puedo vivir con el pecado. Entonces yo trato de no pecar para no separarme de Dios. Y eso también es amor. Trato, no sé, de no hacer algo que ofenda, no porque no me guste, sino porque amo a Dios. Yo sé que hay muchas cosas que todos nosotros tenemos una naturaleza caída, que tenemos deseos, inclinaciones pecaminosas que ofenden a Dios. Pero Dios nos da la capacidad de amarlo a Él, y si lo ponemos en primer lugar, entonces Él nos da el poder para vencer esas inclinaciones, y no sufrimos por no hacer eso que desagrada a Dios. No estamos autonegándonos, flagelándonos y sufriendo a hacer algo solo porque Dios. No, al contrario, sentís la alegría y el amor que Dios te derrama en tu corazón, porque el amor de Dios no es que vos lo amás solo, sino que Él te ama primero. La Biblia dice: en esto consiste el amor, no que nosotros lo amamos a Él, sino que Él nos amó primero. Y cuando Él te llena de su amor, vos no tenés otra cosa que responderle. Yo sé que estoy hablando en abstracto, pero se puede hacer real en tu vida. Amén.